les bendiga, mis hermanos, en esta preciosa mañana. Les saludamos una vez más desde mi casa, su casa, y les deseamos un feliz domingo. Así que vamos a comenzar esta mañana con la enseñanza de la palabra del Señor, por lo cual le pido que abra su Biblia en el capítulo 17 del libro de los Jueces. Y vamos a leerlo con la misma reverencia que lo hacemos siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuere su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Gloria al Señor. Padre que estás en gloria, precioso Dios, digno y merecedor de alabanza, de honra, de gloria y de tributo, Señor mío y Dios mío, declaramos, Padre, tu grandeza, que no hay nadie como tú, Señor mío y Dios mío. Por eso en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado y precioso, nos acercamos, Señor del cielo, pidiendo, Padre, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude, nos enseñe, precioso Dios, que podamos, Señor del cielo, aprender de estos versos que hemos leído, maravilloso Dios, que tu Espíritu Santo nos hable al corazón, Señor del cielo, en esta preciosa mañana. Pedimos, Padre Santo, por tu pueblo ahí donde se encuentre, Señor del cielo, por todo aquel que tome a bien en esta mañana escuchar tu palabra, bendígale en una forma especial. Espíritu Santo, te entregamos el tiempo para que seas tú quien nos enseñe en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén. Amén, gloria al Señor. A este punto terminamos con el orden cronológico del libro de los Jueces y retrocedemos en el tiempo. Estos capítulos que siguen, o estas historias que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos, ya no siguen en el orden del tiempo, o lo que conocemos como orden cronológica. Eso se termina con la historia trágica de Sansón. Y vamos a retomar el orden cronológico cuando lleguemos a Primera de Samuel. Samuel es el siguiente juez que sigue. Sin embargo, estos 5 capítulos que vamos a estar mirando en el libro de los Jueces, junto con el libro de Ruth, son lo que se le llama una apéndice, o información complementaria a un libro. En esta ocasión es información complementaria al libro de los Jueces. Estos 5 capítulos más el libro de Ruth son información complementaria o adicional al libro de los Jueces, para ayudarnos a entender mejor el libro de los Jueces. Y estas historias nos llevan de regreso a los días o a los años después de Josué. Después de que Josué se despidió del pueblo de Israel, después de que Josué murió, es que el pueblo de Israel entró en este momento oscuro de la historia, de los capítulos que vamos a
aprender enseguida. Hoy vamos a ver el 17, gloria al Señor. Ahora, del capítulo 1 de Jueces al capítulo 16 va en orden cronológica. Ahora del 17 al 21 o 22 es interrumpido. Es una apéndice que la vamos a... que si lo hubiéramos estudiado antes de estudiar el libro de los jueces, tal vez hubiéramos tenido mejor entendimiento al por qué tanto desorden en el pueblo de Israel, o ese patrón crónico que miramos en el libro de Israel, que hacían lo malo, se entregaban a idolatría, Dios le levantaba un libertador y una vez más se entregaban a apostasía, abandonaban al verdadero Dios y regresaban. Ahora vamos a mirar qué era lo que estaba ocurriendo entre el pueblo de Israel en ese periodo de tiempo. Si de alguna manera usted puede poner reversa a su mente e ir hasta los tiempos después de Josué, es lo que vamos a hacer en este capítulo, amén, o en los capítulos que siguen. Y estos capítulos en realidad nos enseñan acerca del decaimiento moral y de la nación de Israel en esos días después de la muerte de Josué. Vamos a ver cómo era la condición de la nación del tiempo de Israel en los días de los jueces, cuando dejaron de honrar al verdadero Dios y se entregaron a la idolatría. Vamos a mirar a la gente en una confusión espiritual, y como este libro mejor lo describe en el capítulo 6, que la gente hacía lo que mejor le parecía. Ahí cada quien se regía conforme quería, ¿verdad? Como mejor le parecía. La primera historia comienza en el capítulo 17:1, que dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Primeramente miramos su tribu, que es israelita, de la tribu de Efraín, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, que alguien se los robó, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo los tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Hasta aquí, si no lo leemos profundamente, podemos entender qué bonito, qué hijo tan honrado, agarró el dinero a la mamá y se lo volvió a regresar y ella lo bendijo. Lo que vemos en estos dos versos es tiempo de confusión, ¿verdad? Hay una tremenda confusión. Aquí vemos también confusión religiosa. Primero el hijo le dice, mamá, ¿te acuerdas de los 1100 ciclos de plata que habías ahorrado y que alguien te había robado? Y de lo cual tú también maldijiste. Cuando ella vio que alguien le había robado ese dinero, esos ciclos de plata, dijo una maldición. Maldito el que me haya robado mi dinero, que se le pudran los dientes. El hijo escuchó y dijo, mamá, el dinero que te robaron por lo cual tú maldijiste, yo lo tengo. Que tú lo tienes, hijo mío, bendito seas. Primero una maldición, y cuando vio la maldición cambió de idea. Pensáramos que fue algo bueno, pero vamos a mirar que en sí el hijo se estaba robando a él mismo, porque el dinero que la mamá tenía guardado lo tenía predestinado para él, ¿verdad? Dice el verso 3. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. El dinero era de la mamá,
el hijo se lo robó, se lo entregó a su mamá y ahora la mamá le dice, yo te lo devuelvo para el propósito que ella tenía en mente, hacer una imagen de talla o una imagen de fundición. Ahora, las imágenes de talla y de fundición estaban prohibidas por la ley de Dios. Y miramos qué tan confundidos están en su comprensión espiritual, en lo que podemos mirar aquí en su conversación. Hay confusión. Ahorré este dinero para hacer una imagen de talla y una imagen de fundición. Es como alguien parecido como cuando alguien te dice, ay, ahorré este dinero para mandar a decir misa. ¿Qué valor espiritual tiene eso? Ningún valor espiritual. Hablando de lo que la palabra del Señor manda, ¿verdad? Cuando la gente quiere mandarle a hacer misa a un muerto, ¿qué valor espiritual tiene eso para un muerto? Ninguno. Según la Biblia no lo explica, no hay ningún valor en eso. En esa misma confusión espiritual se encuentra aquí la madre y se encuentra el hijo, como mucha otra gente se encuentra en confusión espiritual también en nuestros días. Y dice, la imagen de talla por lo regular era esculpida o tallada. Cuando leemos que es una imagen de talla, a eso se refiere, esculpida o tallada, y por lo regular era de piedra o era de madera. Eran los dos no metales, las dos cosas que se podían tallar. Una piedra se podía esculpir y madera se podía tallar, materiales, se me había esfumado el nombre. Y la imagen de fundición era la que salía de un molde, ¿verdad? Primeramente hacían el molde de madera o de barro o de yeso, y ahí adentro de ese molde vaciaban el oro, el bronce o la plata derretida, y lo que salía pues era una imagen de fundición. En este caso ellos mandaron a hacer una tallada y una de fundición. Ahora, la mamá tenía determinado hacer una imagen de talla y una de fundición para su hijo. Una vez más, esto estaba prohibido estrictamente por la ley de Dios. Si vamos a Éxodo capítulo 20, verso 3, dice así, hablando de los 10 mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por lo que leímos, estrictamente prohibido hacerse imágenes de talla o de fundición, cualquiera que fuera la imagen. Dice el verso 4, mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Leímos hasta el verso 5. Confusión espiritual, ¿verdad? Es cuando un hombre o una mujer se hace un ídolo para adorar y postrarse delante de él. O más modernamente es cuando una mujer o un hombre se compran una imagen
o un ídolo, ¿verdad? Para postrarse delante de ellos. Ahora, cuando una persona comienza a adorar una imagen o un objeto, en sí esto muestra en su vida que se ha desconectado del verdadero Dios, ¿verdad? Que ha perdido la conciencia de la cercanía de Dios. En realidad, una persona que está consciente de la presencia de Dios no necesita una imagen para adorar. Entiende que la presencia de Dios está en todas partes y que no necesita voltearse para el norte o para el sur o para donde quede la iglesia o el edificio de la iglesia para adorar a Dios, que donde quiera que le invoque, ahí está la presencia de Dios. El que está en la presencia de Dios no necesita un ídolo ni un objeto que le recuerde la presencia de Dios para adorar. El que busca dónde postrarse para adorar es que ha perdido, ¿verdad?, conexión con Dios en realidad. Ahora, cuando el hombre se hace una imagen o un objeto para adorar o venerar, esto indica que ha perdido su relación con el verdadero Dios. Lo segundo que ocurre cuando una persona se hace un objeto o un ídolo es que este hombre dentro de sí está buscando la presencia de Dios. Hay algo dentro de sí que añora estar en la presencia de Dios, pero que lo ha perdido y comienza a buscarlo en un ídolo, ¿verdad? Deseando la relación que ha perdido con Dios. Ahora, por eso ahora trata de, a través de una imagen o un ídolo, reconectarse o reganar lo que ha perdido, o restaurar lo que ha perdido, pero en realidad lo está buscando en el lugar equivocado, en lo que no puede saciar esa sed espiritual que todo hombre tiene en su corazón. Porque todos tenemos la necesidad de adorar, pero si no adoramos al verdadero Dios, terminaremos como Micae, haciendo una imagen de talla o de fundición. Ahora, con el tiempo también la gente comienza a adorar objetos y a darle valor a los objetos. Miramos ciertas religiones, o la mayoría de las religiones tienen sus rosarios o escapularios o amuletos. En el caso de los budas, ¿verdad? Miramos que también ellos tienen sus rosarios o bolitas, ¿verdad? Para relacionarse de esa manera con Dios. Pero la gente no solamente venera los amuletos y los trae ahí colgados. Hoy están de moda los collares rojos, pulseras que según están siendo usadas para buena suerte o para cuidarse de hechizos o de maldiciones, y en realidad pues solamente es darle pie al enemigo, porque esas cosas no ayudan de nada. Pero la gente con el tiempo llega hasta idolatrar muebles. El púlpito que está ahí enfrente no lo vayan a quitar, porque ahí está la unción. De ahí se han predicado grandes mensajes de ese púlpito. No le vayan a quemar, no lo vayan a deshacer de él. Ahora la gente comienza a idolatrar los objetos. O una silla, porque ahí se sentó el padre fulano, o porque ahí se sentó el papa, es bendito, ¿verdad? Con el tiempo la gente comienza a desviarse del verdadero Dios y a hacer cosas irrazonables, ¿verdad? Que no le agradan a Dios. Y esto mismo pasó durante el reinado del rey Ezequías. La gente estaba adorando objetos que se convirtieron en amuletos en sí. Ezequías mandó limpiar la nación de toda la idolatría y de los objetos que estaban siendo adorados por el pueblo de Israel en aquellos días. Si vamos a Segunda de Reyes capítulo 18, verso 3, nos dice en lo que se refiere a Ezequías,
hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, y recordamos anteriormente que hemos hablado de los lugares altos, centros de adoración pagana en los cuales se llevaban orgías y sacrificios humanos para agradar a sus dioses, Moloch, Astarot, en fin, un sinnúmero de imágenes. Y dice que Ezequías mandó quitar esos lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera. Recordamos que Acera era la esposa de Moloch, de Balac, perdón, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Nehushtan. Nehushtan quiere decir cosa de bronce, o sea, esta serpiente no es nada, pero la gente de Israel la estaba adorando. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo como él en todos los reyes de Judá, hablando de Ezequías, quien hizo lo recto ante los ojos de Dios. El rey quitó los centros de adoración paganos y quebró la serpiente de bronce. Esta serpiente de bronce era la serpiente que el Señor le dijo a Moisés que levantara en el desierto, cuando el pueblo de Israel se entregó a la murmuración en contra del siervo de Dios y en contra de Dios, porque cuando murmuramos, ¿verdad?, de las circunstancias de nuestra vida, estamos murmurando contra Dios. El pueblo de Israel estaba murmurando, por lo cual el Señor en juicio envió serpientes ardientes para que les picaran. Y en realidad estaba muriendo mucho pueblo de Israel a causa de la mordedura de las serpientes, y vinieron y le rogaron a Moisés que le pidiera a Dios que los librara de la mordedura de las serpientes. Entonces el Señor le dijo a Moisés que se hiciera una asta, un palo de bronce, y pusiera una serpiente en el palo de bronce, para que todo aquel que en fe mirara a la serpiente de bronce fuera también curado de él la mordedura del veneno de la serpiente. Más adelante miramos nosotros a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, verso 17, que hace una referencia a esa serpiente de bronce. Dice que así como Moisés levantó serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo de Dios fuera levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era símbolo, era tipología de lo que más adelante iba a venir. Ahora para nosotros, para ser librados de la mordedura del pecado que ocasiona la muerte eterna, necesitamos que mirar a Jesucristo en la cruz del Calvario y reconocer que Él murió por nuestros pecados para alcanzar la vida eterna y así ser curados de la mordedura del pecado y de la muerte. Jesucristo es el antídoto a la muerte eterna. Esa asta que se levantó en el desierto para el pueblo de Israel era simple y sencillamente tipología. Era en realidad sombra de lo que había de venir. La sombra no es esencia. Jesucristo fue la esencia a esa referencia, gloria al Señor. Y era una solución temporal para ellos en el desierto, pero con el tiempo, queriendo reganar o recuperar lo que había sido en el pasado, aquel mover de Dios en medio del pueblo de Israel, pues comenzaron a venerar la serpiente de bronce. Y Ezequías la quebró y se deshizo de ella,
y le llamó Nehushtan, que quiere decir cosa de bronce. No tiene valor, es simple y sencillamente un metal. Y en realidad un ídolo o una fundición no tiene valor, no tiene poder, es simple y sencillamente un metal. Amén. Ahora, fue lo mismo en el tiempo después de Josué. La gente perdió la relación con Dios y comenzó a hacerse ídolos. Se hizo de la casa de Micaía un centro de adoración, ¿verdad? Obviamente en este tiempo ya no miramos el tabernáculo, el cual Dios había instituido para la adoración del pueblo de Israel. Miramos cuán lejos se habían desviado de la voluntad de Dios, que ya tampoco el tabernáculo estaba operando o no estaban sacrificando al Señor. Por eso aquí está Micaía queriendo reganar lo que había perdido y abre un centro de adoración en su casa, pero pone dioses paganos, dioses de talla, dioses de fundición. Él consagra a uno de sus hijos para ser el sacerdote de su casa. En el principio, antes de que Moisés estableciera a la tribu de Leví para el sacerdocio, el hijo primogénito de toda Israel, ¿verdad?, era consagrado a Dios para el sacerdocio. Después de que Moisés instituyó o le dio el privilegio de parte de Dios a la tribu de Leví para ministrar en el templo, los hijos eran redimidos con precio, pero ya no tenían ninguna participación en lo que se refería la administración a Dios. Pero aquí está Micaía haciendo de su hijo mayor un sacerdote, ¿verdad? Lo cual esto eran prácticas del pasado. Dice el verso 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí miramos la condición de la sociedad de aquellos días, una condición muy parecida a la condición antes del diluvio, en los tiempos de Noé, cuando también la gente hacía lo que mejor le parecía y todo el designio del corazón de la gente estaba dado de continuo al mal. Era una triste condición en los días de Noé y también en los días que estamos hablando del sacerdote Micaía. También había un desorden, dice que no había rey en la tierra y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, no había rey en el pueblo de Israel porque la intención primaria de Dios, recordamos que era Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, ser el rey de Israel. Ese era su deseo, una teocracia, no una monarquía. Las otras naciones ya tenían rey. El pueblo de Israel tenía a Dios como gobierno, pero por cuanto habían abandonado a Dios, pues no había quien los gobernara en sí. Ahora, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y viendo el presente, viendo nuestros días, miramos también el existencialismo que enseña lo mismo que estaba ocurriendo en aquellos días. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual,
los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de las categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. En pocas palabras, el existencialismo enseña que tú hagas lo que bien te parece. Si tú en estos días quieres cambiarte de sexo y dices, hoy no quiero ser mujer, quiero ser hombre, los existencialistas te van a decir, si a ti te gusta y te sientes bien ser hombre aunque eres mujer, adelante, hazlo. De eso se trata ahora el existencialismo. Vas al psiquiatra y le dices, me siento mal porque he cometido una gran falta. ¿Te gustó? Pues que sí me gustó. Entonces no hay ningún problema. Sigue adelante. Echa para adelante si todo te gusta. Y eso estamos viviendo en nuestros días. No nos podemos admirar de los tiempos del diluvio porque casi estamos iguales, y no nos podemos admirar de los tiempos de Micai porque también la gente está entregada al paganismo en realidad. Dios no existe para la gente moderna. Y en realidad asusta cómo hoy en día los hijos están debatiendo a los padres de que Dios no existe. Y los padres están siendo convencidos por los hijos de que Dios no existe, desgraciadamente. Eso es lo que hace el existencialismo, y están ganando terreno rápidamente, y no es a nivel nacional, es a nivel mundial. Otras culturas que en otros tiempos no aceptaban el homosexualismo, pues ahora lo están aceptando muy bien a causa de esta filosofía que circula en nuestros días. Ahora, por eso es que la Biblia es un libro muy valioso. La Biblia es la palabra final de autoridad en lo que nos podemos apoyar en realidad para saber el bien del mal. Como la gente no cree en la palabra del Señor, no pueden decir que hay bien o que hay mal. La palabra del Señor es la autoridad final en la que nos podemos apoyar, gloria al Señor. Vamos a leer que la palabra del Señor es la autoridad que nos enseña en realidad el bien. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí en la palabra de Dios nos enseña lo que es bueno y lo que Dios espera y lo que Dios demanda de nosotros. No es lo que la filosofía diga y enseñe, es lo que Dios dice. Pues la filosofía enseña que no hay una base universal para lo que es bueno y lo que es malo. Que tú te determines en realidad qué es bueno y qué es malo. Lo que es malo para ti, pues es malo, y lo que es bueno para ti es malo. Y en realidad no nos podemos regir por eso. Nos tenemos que regir por la palabra del Señor, que nos dice, hombre, yo te he enseñado lo que es bueno, y lo que yo espero de ti es que ames la justicia y que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Amén. Ahora, cuando tenemos una sociedad que hace lo que mejor le parece, a fin de cuentas resulta en una anarquía. ¿Y qué es lo que tenemos ahora en nuestras calles? El crimen a la orden del día. ¿Por qué? Porque cada uno está haciendo lo que mejor le parece. En aquellos días no había rey en Israel, no había autoridad, y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y es lo mismo que ocurre ahora. Dice el verso 7, había un joven en Belén, y todo eso trajo confusión espiritual. Y había un joven en Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Belén estaba a unas 7 millas de
Jerusalén y el monte de Efraín a unas 25 millas de Belén de Judá, o sea que había caminado bastante tiempo este jovencito. Y viene a buscar un lugar donde vivir, porque obviamente Belén de Judá ya no se sentía seguro ni se sentía bien, y por obra, bueno, cayó en la casa ahí de Micai. Y Micai le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micai le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y te daré 10 siclos de plata por un año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Dese cuenta de la confusión del levita. Le ofrecieron ministrar en una casa con ídolos de fundición e imágenes de talla. Terafines se había hecho este hombre, pero le faltaba el sacerdote porque él había oficiado a su hijo, pero ahora tiene un levita y él sabe que los levitas eran sacerdotes, pues lo contrata para trabajar en su casa, en su centro de adoración que él estaba haciendo, y le ofreció trabajo. Le dijo, sé mi guía espiritual, sé mi padre espiritual, mi sacerdote personal, y te daré 10 ciclos de plata en un año, como hablando del 10%, y un traje nuevo y comida. Vas a estar bien aquí en mi casa. Lo único que le hizo falta ofrecerle fueron las vacaciones pagadas, ¿verdad? Pero de ahí más le había ofrecido todo. Y podemos ver que este Micai tiene un cierto deseo de Dios o un anhelo por Dios. Desea en realidad este hombre una relación con Dios. Quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Ahora, se refiere, como dije, a un padre espiritual, pero Jesús nos enseñó, ¿verdad?, claramente en el Nuevo Testamento que no llamemos Padre nuestro a nadie. Y no se está refiriendo a tu Padre celestial, ¿verdad?, porque le podemos decir Padre. Dice, cuando ores, ora así, Padre nuestro que estás en el cielo. Ni a tu Padre terrenal, el Padre que te engendró, es correcto llamarle Padre. Lo que Jesús está diciendo, no es correcto llamarle a otro hombre Padre espiritual. Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hablando de sentido espiritual, Jesús fue directo en esto y nos dijo, no puedes llamar Padre a nadie. Pero por ahí hay una religión, ¿verdad?, que te obligan a llamarle Padre al líder supuestamente espiritual. Yo desde que aprendí esto y lo leí aquí en la palabra del Señor, yo me refiero a ellos como curas. El Papa, Padre, el cura, se le llama Padre, ¿verdad? Y eso está prohibido por el Nuevo Testamento, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, en realidad. Tu Padre terrenal, el que te engendró, es tu Padre, pero tu Padre que está en los cielos, y de ahí en más no hay otro Padre, amén. Agradó pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Hasta eso que lo trataron bien, ¿verdad? Ahí en la casa de Micai. Y Micai consagró a levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micai, dice el verso 13. Y Micai dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita sacerdote. Miramos en realidad la confusión espiritual de la nación en ese tiempo. Miramos la verdadera motivación de Micai de tener un sacerdote levita. Era ¿por qué? Porque ahora Jehová me prosperará. En realidad era por una motivación propia o por la motivación errónea, ¿verdad?, que él estaba buscando tener un levita. Queremos la bendición de Dios, pero en realidad
si estamos fuera de la voluntad de Dios, no va a haber prosperidad en nuestra vida. Así es que no se pierda el siguiente capítulo para mirar cómo era la condición del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Oremos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, agradecemos tu bondad, tu amor y tu misericordia. Señor, tú eres el Dios grande y todopoderoso, a quien agradecemos en esta hora en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por haber abierto nuestros ojos, Señor del cielo, por habernos trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, por haber sacado la idolatría de nuestros corazones, Señor del cielo, por habernos enseñado a través de tu palabra al Dios verdadero, al cual adoramos y bendecimos en esta hora y agradecemos su bondad. Padre, pedimos asimismo que en este día, Señor del cielo, tu palabra haga caer la venda de los ojos de todo aquel que escuche tu palabra, Señor del cielo. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor les regale una excelente semana. Dios les bendiga.